la personalidad de ese sujeto. Ok. Lo que tú quieres decir... El duelo patológico causa inhibiciones en el sujeto. El duelo patológico incide sobre la capacidad laboral de ese sujeto. Entonces dificulta todas las áreas de la vida de esa persona. Por eso es importante darnos cuenta de cuando un duelo no va por los caminos regulares en que debe ir un duelo. Es decir, tenemos que darnos cuenta para poder intervenir. Sí, tú habías hecho, hace 2 domingos atrás habías hecho el comentario de que el duelo, la persona lo sentía como una pérdida de sí mismo, y en algún momento la persona quedaba como bloqueada como en tiempo y espacio, digo yo, y no es capaz de moverse de ese lugar. Digamos que esa sería como la diferencia. No es capaz la persona de volver a libidinizar objetos, es decir, no es capaz de volver a poner afectos en otros objetos, o podríamos decirlo de otra manera, no es capaz de cambiar la función de esos objetos. La persona sigue ensimismada en su tristeza, sigue ensimismada en su vacío, es un vacío existencial. La persona tiene falta de apetitos, padece síntomas psicosomáticos, puede darse la anorexia, puede darse la bulimia, comienzan a aparecer a nivel del cuerpo una serie de sintomatologías que exceden lo que es un duelo normal. Habíamos dicho que un duelo normal no es depresión, o sea, no es depresión. Un duelo patológico es una depresión que persiste y que puede llegar a cronificarse y convertirse en lo que se denomina melancolía. Mira que eso que estás comentando es un tema que ha sido de estudios, y yo creo que hay muchas personas que todavía no tienen claridad de que el tema del duelo siempre ha sido un tema de muchísima relevancia y muchísima importancia dentro del área de la salud mental. Yo quería compartir con todos el resultado de varios trabajos de investigación realizados por la Universidad de Columbia, sede de Nueva York. La doctora Catherine Sher, ella habla de eso y menciona lo que tú estás diciendo. La persona empieza a sentir fuertes sentimientos de tristeza, ansiedad, rabia, miedo, resentimiento, culpa, ira, vergüenza, y este tipo de sentimientos digamos que son perfectamente normales durante un periodo de tiempo, y es normal que las personas lo experimenten por un tiempo. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo sé yo hasta cuándo puedo esperar para poder saber, ok, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y después de 3 meses entonces ya me tengo que empezar a preocupar? Porque la literatura, las investigaciones, las universidades desde siempre han concluido en que el duelo es un proceso normal y que el proceso de ajuste a esta nueva situación no va a ser fácil, y que todos estos sentimientos que tú y yo hemos mencionado deben esperar que ocurran. Pero entonces ese tránsito del tiempo, la vez pasada tú habías dicho algo muy importante, es un proceso que no se puede determinar, porque depende de la cultura, no se puede determinar depende de la cultura, pero también depende de los tiempos de cada uno. Se establece de manera arbitraria, podría decirse, que un duelo puede durar entre 6 a año y medio. Es decir, que entre los 6 meses
al año y medio, la persona puede estar colocando afectos en otros objetos y puede hacer un trabajo de duelo normal. Sin embargo, cuando excede ese tiempo, cuando pasan 5 años, cuando pasan 6 años y la persona sigue con los mismos síntomas y esos síntomas se exacerban cada vez más y le impiden realizar sus labores cotidianas, entonces estamos hablando ya de que ese duelo es un duelo patológico. Hablabas tú de la culpabilidad. Es importante aclarar que la culpabilidad se da por sentimientos de ambivalencia que se han tenido con el objeto que se perdió. Si no se hubiesen tenido esos sentimientos de ambivalencia, difícilmente se podría dar esa sensación de culpabilidad. Es decir, si la relación con el objeto perdido fue una relación tóxica, eso de alguna forma va a determinar cómo va a transcurrir ese duelo. Entonces es importante también aclarar que no todos los duelos se convierten en patológicos, ni tienen por qué convertirse en patológico. Hay otra serie de cuestiones que debemos analizar, como la estructura de personalidad previa. Es probable que personalidades de base depresiva hagan un duelo patológico. Las circunstancias en que se perdió el objeto. No es lo mismo que es un duelo anticipado, donde se ha diagnosticado una enfermedad como el cáncer, donde se tiene tiempo de hacer una serie de elaboraciones psíquicas relacionado con ese familiar que va a morir. Se tiene tiempo de hacer, por ejemplo, un testamento, se tiene tiempo de arreglar cuestiones que quedaron o que iban a quedar sueltas. No es lo mismo ese duelo en términos de duelo anticipado, donde se prevé que va a morir y se puede hacer algo, se puede poner palabras en esa vivencia que se está experimentando, a un duelo que de pronto ocurre como un hecho intempestivo, un duelo que ocurre como un hecho traumático, inesperado, y además un duelo acompañado de la tragedia. Entonces esos duelos podría decirse que son más difíciles de elaborar, incluso y que la podrían edad, ¿no? desencadenar incluso la edad, porque tampoco se viven de la misma manera los duelos en la infancia que los duelos en personas que tienen una capacidad de tener mecanismos psíquicos más consolidados para enfrentar esas pérdidas. Exacto. No es lo mismo la muerte, el fallecimiento de una persona mayor, bastante mayor, tercera edad, que la muerte de un niño. Son situaciones que están unidas a la interpretación que el ser humano hace sobre la vida y el tiempo que espera, sobre la vida y la muerte, y el tiempo que se supone la persona debía vivir. Esto me hace acordarme la clasificación que queda establecida en el DSM-5 revisado, el último libro de manual de salud mental, donde se clasifica a la pérdida, al duelo, muy unido a lo que tiene que ver con procesos traumáticos, lo que tú mencionabas sobre la formación de personalidad, la personalidad previa en el individuo, pero además en aspectos que antes no se consideraban, o por lo menos no eran claros y no estaban escritos en el Libro Mundial de la Salud, como por ejemplo la cultura y la religión y las creencias que hacen parte de una cultura específica. O sea, lo que sería un duelo normal para una familia, una persona de la India, por decir algo, no es la misma interpretación que haría la cultura y la sociedad colombiana. Los tiempos de espera, como los procesos de duelo, pero los tiempos de espera para cada cultura varían dependiendo de sus creencias, de sus valores y de ciertas cosas intrínsecas que van
generación tras generación. Entonces eso también le da una connotación de cuando un duelo deja de ser normal para convertirse en patológico. Sin embargo, el libro, el DSM-5 revisado, habla específicamente de 6 meses, más de 6 meses, como un término generalizado. Sin embargo, para las personas que están en este momento viéndonos y los que nos van a ver posteriormente, es importante aclarar que aunque el DSM-5 revisado diga 6 meses en adelante, ya hay que prestarle atención a ese duelo antes que se vuelva patológico. Existen otra cantidad de condiciones que son importantes que el profesional a cargo tenga en cuenta para poder decir si es patológico. Entonces, no solamente por lo que encuentren en el internet o por lo que encuentren en un libro, así sea el DSM-5 revisado, eso es como palabra sagrada, porque es un proceso individual. ¿Cierto, Darío? Sí. Sí, hablábamos la vez pasada de los rituales y el hecho de no hacer los rituales podrían desencadenar hechos patológicos, porque los rituales tienen un efecto sobre el psiquismo. La vez pasada hablábamos de que con la pandemia y con la distancia social casi que se ha dificultado en las diversas culturas hacer los ritos funerarios para enterrar a sus muertos. Todavía no podríamos hablar de qué efectos va a tener eso en el futuro sobre la salud mental de las personas y sobre la forma como van a llevar esos duelos o qué va a desencadenarse allí de esa experiencia de no haber realizado los ritos funerarios. Pero es importante para elaborar los duelos la realización de esos ritos. Es muy importante. Es muy importante que la persona pueda hacerle, como tú y yo hablábamos esta semana, honor al fallecido. Tú decías algo muy bonito durante esa conversación que tuvimos la semana, y es que la persona pudo haber fallecido físicamente, pero ni siquiera legalmente ha perdido sus derechos, ¿cierto? La dignidad, no pierde sus derechos, pero tampoco pierde la dignidad, porque el derecho protege la dignidad de la persona que fallece. Entonces sigue protegiendo el honor de esa persona, sigue protegiendo la dignidad, y hay tipos penales que sancionan los comportamientos que son abusivos contra el cadáver o contra el propio honor de quien murió. Entonces allí eso sería otro debate relacionado con el duelo, con las pérdidas y con el derecho. Pero es importante y el derecho lo contempla, así como también incide sobre el proceso de duelo el hecho de que la persona fallecida haya dejado también sus cuestiones relacionadas con la herencia, por ejemplo, en regla. Es decir, los procesos de duelo más sanos, por así decirlo, se dan cuando la persona que fallece ha tenido la oportunidad también de poner en orden y de dejar las cuestiones relacionadas con la herencia, las cuestiones sucesorales, dejarlas como bien atadas. Uh-huh. Exacto, o sea, lo que quiere decir es que para la persona, bueno, yo tratando de ponerme aquí, haciendo el ejercicio de ponerme en los pies, en los zapatos de la persona que ha perdido un ser querido, realmente con todo esto que tú estás explicando de que la persona fallecida, incluso el derecho resguarda sus valores y su integridad. Incluso hablábamos en esa conversación que en el caso de pintores, autores, escritores, hasta por 100 años posterior al fallecimiento de la persona, quiere decir que para la familia, o sea, los dolidos y los afectados por el fallecimiento de alguien, de alguna manera esa persona sigue existiendo, así sea legalmente, porque imagínate, ni que hablar de los escritores y pintores que dejan un legado cultural. Es una forma como de mantener a esa persona fallecida viva. Y se me ocurre a mí la pregunta en este momento de cómo se elabora el duelo
en un caso así, porque tú le entierras a la persona, le haces el ritual del sepelio y todo, pero a través de la música, la pintura, la escritura y las cosas que ha dejado, sigue estando la persona realmente en la vida de los demás. Bueno, hace poco me comentaba alguien sobre uno de los rituales que le había ayudado a elaborar el duelo, y es hacer la comida que le gustaba hacer a la persona fallecida. Entonces eso le hacía sentir más cerca y le había ayudado de alguna manera a recordar y a posicionarse de otra forma con la pérdida. Entonces ese tipo de rituales sí que ayudan a elaborar el duelo y sí que posicionan al doliente de otra manera diferente, y son rituales favorecedores para el psiquismo. Mira qué bonito esto. Sigue, Dari. Sigue, Dari. Y con respecto al tema del derecho, los escritores, los cantantes, hasta cierto tiempo, la familia sigue conservando las regalías sobre eso. Es decir, después de cierto tiempo es cuando ese patrimonio pasa a formar parte del público, y es cuando se puede usar sin pagar derechos. Pero la familia sigue teniendo el privilegio de esos derechos de la persona que ya no está. Mira, que algo que me causa mucho en este momento la atención, y pienso que es importante que las personas lo sepan. Generalmente cuando se atienden personas que están pasando por un proceso de duelo, la tendencia generalizada es: trata de enterrar rápido ese recuerdo de esa persona, trata de no pensar en eso. Incluso casi que prohíben llorar, casi que prohíben sentir el dolor. No llores, no te preocupes. O sea, las personas generalmente dicen cosas tratando de apoyar al dolido, ¿cierto? Sin embargo, lo terapéutico está en todo lo contrario. O sea, vamos a llorar, vamos a sentirlo, vamos a recordarlo. ¿Por qué quiero hacer alusión a esto? Para que quede claridad. ¿Cuándo el duelo realmente, cómo la persona sabe que el duelo realmente está bien elaborado, que por lo menos va por buen camino? Cuando la persona dolida, o sea, que ha tenido a la persona fallecida, es capaz de recordar a esa persona y momentos buenos en vida de esa persona, y de experiencias compartidas juntos, y goces juntos, y disfrutes juntos, aunque reconoce que esta persona falleció, pero es capaz de recordar esos eventos sin que le cause el dolor paralizante, que sería lo que haría la diferencia entre un duelo normal y un duelo patológico. Entonces, en terapia, lo que se busca es llevar a la persona a ese punto, donde pueda recordar a esa persona fallecida con todos aquellos momentos que lo hicieron especial mientras estuvo en vida. Tengo por aquí a alguien muy linda que dice: los rituales y cumplir con los deseos del ser amado nos hace feliz. Esta persona es alguien que yo quiero mucho y que acaba de pasar por un momento de duelo, y es cierto, o sea, al contrario, haciendo alusión a lo que ella está mencionando, hay que hacer mucha claridad en aquellas personas que elaboran sus duelos de una manera diferente. O sea, digamos, el proceso de llanto, de negación, de rabia, negación, puede durar un poco más de tiempo. Sin embargo, hay otras personas que disfrutan más ese momento de recordar, aunque por supuesto que van a llorar, les va a doler, obvio que sí, pero logran llegar más rápido al punto de disfrutar los momentos bonitos que tuvieron juntos. Esto es para quitarse uno el sombrero. Los que hemos tenido pérdidas, cuando uno ve una persona que es capaz de hacer algo así, uno dice: me quito el sombrero, porque eso es para valientes. Sí.
Sí, Carolina, y medicalizar los duelos, que es una costumbre como muy contemporánea, medicalizar los duelos favorece que luego esos duelos se tornen patológicos, porque en el duelo se siente y lo que hay que sentir hay que darle causa a eso que se está sintiendo. Si hay que llorar, y si duele, duele, es que tiene que doler, porque existió un vínculo con la pérdida. No dolería si no hubiese existido ningún vínculo afectivo con el objeto que se perdió. Entonces, el duelo no debe medicalizarse, el duelo tiene que doler. Y medicalizar el duelo es negarlo. Y lo que no se vive en su momento, se vive después. Y se vive después como enfermedad, cuando ese duelo ya se patologiza. Lo que estás diciendo es bien bonito. La vez pasada hacíamos énfasis en que el duelo debe doler, 1, y 2, el duelo que no se elabora a tiempo y no se procesa a tiempo se va acumulando, y con el transcurrir del tiempo va haciendo un peso muy grande. De ahí que vemos muchas personas que... ¿Cómo? Aparece. En el tiempo aparece lo que en su momento no se vivió. Decía Freud, no importa cuántas veces nosotros tratemos, bueno, tú eres muy conocedor de Freud, tú eres, de hecho ese es tu fuerte, tú no puedes de pronto afianzar un poquito más en esto, pero él decía, no importa cuánto una persona luche por no traer algo, ese pasado siempre va a reaparecer, o sea, siempre va a estar allí, latente, próximo a salir. Eso retorna aunque se medicalice, eso retorna aunque se intente silenciar. Entonces es algo que Freud denominó trabajo de duelo, y es necesario que se dé ese trabajo de duelo, y si no se da, entonces es cuando aparecen síntomas que ya se salen de lo que es un duelo normal, y aparecen síntomas que por su gravedad es necesario entonces buscar la ayuda de los profesionales y buscar el acompañamiento. Cuando aparece el duelo patológico y cuando nos damos cuenta que realmente las cosas no van como deberían ir, es necesario entonces hacer un trabajo de acompañamiento de ese duelo y encauzar ese duelo para que no torne en duelo patológico. Sí. El tema sobre el duelo normal y el duelo patológico es, yo creo que la línea entre eso para las personas pues común y corriente que no son del área ni de la psicología, psiquiatría o medicina o del área clínica, es una línea muy fina, muy fina, y es un tema que trae mucha controversia, porque todo el mundo, cuando se ha tenido una pérdida, todo el mundo se siente a veces con el derecho de opinar sobre cómo el dolido debe procesar su duelo, aunque no es mi duelo, pero yo me tomo a veces el atrevimiento, ¿cierto?, de opinar sobre el duelo del otro y cómo el otro tiene que elaborar su duelo. Y es una cosa muy complicada. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso. Cada persona elabora su duelo de su forma, de su manera, a su tiempo, y es un proceso individual como la huella dactilar, y nadie puede opinar ni debe atribuirse el derecho de opinar sobre eso. ¿Cuál es la posición que debe tomar las personas común y corriente frente al dolido? Primero, no medicalizarlo. 2, habíamos dicho, y con aquí ayuda del público, vivir el pasado, porque el que vive el pasado, recordar es volver a vivir, dice alguien que comenta acá. Doloroso y medicalizarlo no es conveniente, hay que vivir y trabajar el duelo. La terapia ayuda mucho. Existen grupos para trabajar los duelos.
Entonces es importante, si se considera que se necesita la ayuda de los grupos, es importante la ayuda de esos grupos para trabajar el duelo. ¿Por qué la terapia de grupo es muy aconsejable para trabajar duelo? Si nosotros tuviéramos como tú y yo, bueno, que próximamente tendremos, ese será uno de nuestros proyectos para trabajar porque nos interesa mucho el tema del duelo, pero si alguien nos pregunta a nosotros por qué la terapia de grupo es muy conveniente para elaborar un duelo, ¿qué podemos nosotros? Se comparten las experiencias, se comparten las vivencias, se acompañan unos con otros y además es un momento en donde todos están pasando por esa experiencia dolorosa. Entonces sienten que en ese tránsito del duelo no están solos, que están acompañados por otros, que en ese momento están sintiendo prácticamente lo mismo que ellos. Entonces es de mucha ayuda. Sí. Es de mucha ayuda el tipo de terapia de grupo relacionada con los duelos. Es una forma de ayudarnos a nosotros mismos en lo que nosotros, como parte de ese grupo, ayudamos al otro. Ayuda a la identificación, ayuda a sentirse adheridos, unidos por un dolor en común, y ayuda a hacer claridad de que ese dolor es un dolor universal, que es una sensación universal y que, como decíamos la vez pasada, la vida y la muerte hacen parte de un proceso humano, los dos, porque no puede haber muerte si no hay vida, no puede darse. Y en el grupo ese dolor se hace palabras, se ponen palabras y es importante eso. Es importante poner palabras allí donde hay ese dolor. Hay unas cosas, hay unos puntos que se manejan, que nosotros manejamos como psicólogos en terapia con las personas que están atravesando por un duelo y que se han ido mencionando poco a poco, y tú lo has dicho antes, pero para ir cerrando en el día de hoy con respecto a este tema, uno es que el duelo hay que comprenderlo, hay que aceptarlo y hay que tenerle paciencia porque es un proceso, ¿cierto? ¿Qué puede hacer la persona que está pasando por ese proceso de dolor? Pensar en el futuro, aunque la persona tiene una sensación de dolor que paraliza, y en la mayoría de los casos, especialmente como tú habías dicho, dependiendo del tipo de relación que había con la persona fallecida y la forma como ocurrió el incidente, la edad de la persona, más las características de personalidad del doliente. Pero independiente de eso, lo que se busca es que la persona se visualice a futuro, o sea, llevar a la persona a ir en ese proceso de visualizarse feliz en el futuro, recordando al fallecido, pero viviendo esa persona, volviendo otra vez a ser alguien que desea vivir la vida con esperanza. Y que vuelva con un recuerdo bonito. A crear vínculos. Que vuelva a crear vínculos y que sea capaz otra vez de poner afecto en los objetos. Cuando uno dice poner afecto en los objetos, significa que hay que dejarse ayudar, hay que dejarse acompañar, hay que dejarse querer, cuidar, porque la reacción general de la persona es aislarse, distanciarse. Por lo general, lo que uno ve en terapia y en consulta es que la persona quiere aislarse. Se niega. Inhibirse, y la inhibición es un síntoma, que aleja de la realidad. Y por eso hay que luchar contra eso. Claro. Por eso mismo hay que luchar contra eso. Si alguna de las personas que tengan la oportunidad de escuchar este video en el día de hoy, recuerden que honrar a esa persona fallecida de la mejor manera, como yo siempre les digo, es cómo esa persona quisiera en este momento verte a ti,
cómo tú te imaginas que esa persona en este instante quisiera verte a ti. Por eso una de las personas del público dice sobre la importancia de vivir ese recuerdo de manera bonita, haciendo lo que a esa persona le gustaba hacer. Y es una forma saludable de recordar y de vivir el duelo. Entonces, centrarse en la pérdida no es realmente saludable, digamos, después de un tiempo determinado, 5 o 6 meses según los libros, pero sabemos que es individual, pero centrarse en la pérdida realmente no sería lo más recomendable, ¿cierto? Sino revisar el pasado. Es como viajamos al pasado, pero volvemos al presente. Viajamos al pasado y volvemos al presente. Sí. Y poco a poco ya no es solamente... Tú lo has dicho. ¿Sí? Tú lo has dicho. Ya se comienza a reconfigurar esa pérdida de otra manera a través de los recuerdos positivos del objeto que se perdió. Entonces se comienza a quedar la persona con las experiencias positivas que tuvo con esa persona en vida. Entonces es otro tipo de recuerdos el que va a tener, y es otro tipo de vínculo ya que va a establecer con esa persona que se perdió. Entonces por eso cuando habla del que se murió, lo va a hacer desde otro lugar, y ya ese lugar desde el que lo hace no es un lugar de dolor, ya es otro tipo de lugar. Otro tipo de dolor, un dolor más digamos, como un dolor que no paraliza al individuo. Duele la ausencia, quizás. No queda, porque no quedó atrapado, no quedó atrapado en ese dolor, que es lo que sucede en el duelo patológico. Cuando el duelo se torna patológico, queda atrapado de ese dolor y no es capaz de tener recuerdos positivos del objeto que se perdió. O sea, ahí está la culpa presente, está la ambivalencia, y esos sentimientos de amor y odio dificultan otro tipo de relato con respecto al objeto perdido. Por eso es que muchas veces las personas, entre más saludable haya sido la relación que haya tenido con el que parte, con el que se va, más saludable va a ser el duelo. La pérdida se va a procesar mejor. Sí. Sí, el trabajo de duelo será muchísimo mejor. El trabajo de duelo es un duelo reposado, es un duelo, podríamos decir, más sano, que si el objeto que se perdió fue un objeto con el cual se tuvo relaciones tóxicas y una serie de conflictos psíquicos inconscientes, etcétera. Eso va a dificultar el trabajo de duelo. La recomendación sería, con esta situación que nosotros estamos viviendo, tratar de vivir cada día de nuestra vida dejando todas nuestras relaciones al día, las conversaciones habladas, los temas aclarados, las cosas en vida resueltas, para no llevar eso a lo que sería un duelo patológico. Cuando esa persona que esté allí no se sabe, quizás mañana no esté. Yo pienso que esa sería digamos, como para ir cerrando ya el día de hoy, Darío, para nuestra audiencia y las personas que nos siguen, sería digamos, como un tip para la vida. Vive tu vida como si hoy fuera tu último día. No dejes ninguna conversación pendiente y no dejes nada pendiente para mañana. Para ninguno de los dos, ni en caso de que seas tú el que te vayas, ni el que te quedes. Hablar, nosotros en algún momento... hablar lo que haya que hablar,
decir lo que haya que decir Lo y que haya que resolver lo que haya que resolver. Pero pensamos que somos eternos, pensamos que vamos a vivir muchísimo y entonces vamos postergando la resolución de los conflictos, lo vamos dejando para mañana y en caso de que ocurra un duelo, se quedaron cosas sin decir. Y eso que se quedó sin decir, eso dificulta el trabajo del duelo. Sí, definitivamente creo que es algo para tocarle el corazón a todas las personas que están aquí, para que lo tengan muy presente. En algún momento necesitamos hablar del duelo anticipado en nuestra propia charla, porque hay que, antes de cerrar el día de hoy, hay que decir algo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando los padres pierden un niño, es un duelo un poco más complicado. El duelo, por ejemplo, cuando la persona fallecida fallece por un suicidio, por ejemplo, generalmente, por lo general está asociado a un trastorno psicológico en la persona que comete el suicidio, y son duelos más complicados. Otro duelo de los más complicados, según la literatura, también es, y según las personas que asisten a terapia y a consulta, es la muerte de la pareja. Son los duelos más complicados, la muerte de una pareja, la muerte de un hijo, que creo que es mucho más difícil, y la muerte por suicidio. Son temas que son un poco más complicados y queremos decir eso porque, bueno, tenemos muchas personas que están pasando por duelos, pero no es lo mismo. La muerte de un abuelo, por ejemplo, una abuela que ya fallece en los 80 o 70 y algo de años que un niño. Aquí hay alguien que dice, es más fácil el duelo cuando logras despedirte de esa persona que tanto quisiste. Exactamente. Ese es el duelo anticipado, cuando uno sabe que la persona va a fallecer y entonces tiene tiempo para preparar todo esto de lo que hemos hablado, ¿cierto? Entonces se hace lo que se tiene que hacer y la sensación es de paz, la sensación es de calma. Cuando la persona se va sin ningún tipo de traumatismo, la persona se despide sin ningún tipo de inconvenientes, y los que se quedan despiden al que se va sintiéndose ellos con una sensación de paz, y eso ayuda al trabajo de duelo. El trabajo de duelo va a hacerse distinto a si no se hubiese tenido la oportunidad de hacer la despedida y de poner en orden aquello que debía ponerse en orden. Entonces es muy importante que si se tiene esa oportunidad de tener un duelo anticipado, se aproveche, porque no todos hemos tenido esa oportunidad de tener duelos anticipados. Por muy doloroso que sea el duelo anticipado, por muy doloroso que sea recibir la noticia de una enfermedad terminal, hay tiempo para solucionar cosas, hay tiempo para hablar, hay tiempo para que emerjan las palabras. Sí, definitivamente alguien acá nos está diciendo, tenemos que estar preparados para el duelo. Cuando nos preparamos, aceptamos el duelo con mayor fortaleza. Aceptamos lo que viene con mayor fortaleza. También alguien más nos menciona que la muerte de los padres, incluso tengo a alguien aquí que dice que ha llevado un duelo patológico, aunque ha sufrido mucho por el tiempo que fue un fallecimiento de la madre. Sin embargo, fue un tiempo muy especial que las dos personas tuvieron. Fue un tiempo muy especial en el cual ellos pudieron compartir, pero ella cataloga esto como un duelo patológico. No sé cuánto tiempo exactamente haya ocurrido el fallecimiento de la madre de la persona que nos está escribiendo, pero decíamos, y la persona acaba de entrar, pero decíamos anteriormente, para recordar a los que están entrando, que de todas maneras no existe
una fecha realmente clara con respecto a cuándo un duelo se vuelve patológico realmente. Pienso que es importante que las personas o sea, he tenido yo mismo mi pérdida, no llame yo mi pérdida patológica, es mi pérdida, y ámala, y quiérele, y procésala, y ama tu proceso. O sea, me gustaría decirle eso a esa persona, ama tu proceso. O sea, es tu proceso de duelo, no lo llames patológico, no, porque es tu relación con tu madre y bueno, fue la relación que fue. Muy linda y muy especial, quizás necesite un poco más de tiempo. Y porque no sabemos, no tenemos criterio nosotros no tenemos criterios para evidenciar por qué, o sea, por qué le está poniendo el nombre de patológico. Sí. Pero en ese sentido no podemos decir porque no conocemos de su experiencia más que lo que ella ha escrito allí. Bueno, parece que es alguien que ha estado con nosotros ya las dos charlas, sino que entró hoy un poquito más tarde, seguro por los problemas que tuvimos técnicos del comienzo, que comenzamos tarde y nos disculpan, pero bueno, la charla va a seguir aquí, va a seguir al aire. Dice, muchas gracias por su ayuda, son ustedes un regalo de Dios, siento que se ponen en el lugar del que sufre y nos ayudan a entender. Gracias por vuestra ayuda. He descubierto que no tengo un duelo patológico. Eso está muy bien. Yo digo que hay que amar las cosas, ¿cierto? Hay que amar las cosas aunque lo que estemos viviendo no sea bonito, pero hay que crear ese afecto y esa relación también con eso, porque es que es tuyo, o sea, es tuyo, es parte de ti, de tu vida, y hay que quererlo. De pronto no es lo más agradable, y de hecho no es agradable un duelo, pero también hay que querer el duelo, hay que querer ese proceso también. Oh, bueno, muchas gracias. Darío te manda muchos corazones y muchos agradecimientos por lo que has dicho. Eso que mencionaste en último momento, para uno poder decirse algo, nosotros aquí estamos hablando, es un conversatorio, pero al no conocer los casos específicos de cada una de las personas que nos escriben, sí, hay que tener cuidado con eso, porque no queremos llamarle o dejarle de llamar, porque pueden ser los dos extremos, a una situación específica con un nombre u otro. Pero gracias por su compañía. ¿Algo más, Darío, que quisiera sugerir para aquellas personas que podrían sentir que su trabajo de duelo se torna muy largo y difícil, dificultoso? Ayuda profesional. Ayuda profesional. O sea, indudablemente ayuda profesional, sobre todo si ustedes pueden observar que la experiencia por la que están atravesando se sale de lo común. Por ejemplo, que se les aparezca la persona que se murió, que ustedes digan que la ven o que ustedes digan que la sienten. Eso excede lo que es un duelo normal, que son experiencias que podrían aparecer en los momentos previos del duelo normal, al tercer día, al cuarto día, al mes, a los 2 meses, etcétera. Se tienen sensaciones y algunas personas refieren que sienten a su ser querido o que huelen el perfume de su ser querido o que le ven. Son fases normales del duelo, pero pasados 5 años o pasados 6 o 7 años, si sigues diciendo lo mismo y si sigues estando convencido o convencida de que le ves y de que le hablas, necesario buscar ayuda profesional. Exactamente. Necesario trabajarlo. Exactamente. Muchas gracias por esa aclaración, es importante, porque hay personas, y las he tenido de los dos extremos, unos preocupados porque fue que les sentí la presencia, fue que yo sentí que estaba como al lado mío, pero llevan 3, 4, 5 días, 6 días, un mes, y están preocupados pensando que algo raro está pasando con ellos. Y así también tengo otras personas que lloran
y el sufrimiento es supremamente fuerte, que te da la sensación a ti de que la persona falleció hace un mes o un par de meses o un año, y no, fue hace 8, 9, 10 años o más. O sea, esos son los dos extremos. Gracias por eso, Darío. Bueno, yo creo que gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por estar con nosotros nuevamente. Yo particularmente, que fui la encargada, pido disculpas por la tardanza y por las dificultades en la conexión, pero soy algo así como un pequeño dinosaurio tratando de aprender ahora a última hora cómo moverme dentro de las redes sociales y hacer los live. Pero bueno, voy aprendiendo. Lo importante es que uno nunca se dé por vencido en esta vida cuando quiere hacer algo para uno y para el beneficio de las demás personas. Así que presento mis disculpas en público por eso. Bueno, al doctor Arteta, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, y seguimos la próxima con duelo anticipatorio. Las personas que tienen un enfermo o alguien en la casa, un ser querido que saben que está en riesgo su vida y tienen que empezar a prepararse para ese momento. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Darío, buenos días en el caso tuyo. Gracias por invitarme y saludos al público y que estén bien. Gracias a todos.